está en línea el doctor Juan Ramos Padilla, juez del Tribunal Oral número 29 de la Ciudad de Buenos Aires, a quien saludamos y agradecemos este tiempito para charlar desde Misiones. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Miguel Riquelme, Alicia Rivas. Yo les agradezco también. Bueno, lo llamábamos y un poquito fuera de aire le decíamos porque cada vez que hablamos de proscripción algunos nos dicen, bueno, pero ¿cómo explican que el fallo de la Corte Suprema es una proscripción? La proscripción es la prohibición para ejercer cargos públicos, que es una pena accesoria, que se puede disponer o no en la sentencia. El problema es que los fallos y la forma de que fue todo el procedimiento de la causa esta es un mamarracho. Esta causa ya empieza mal porque primero va a causa, el propio Recolini la manda a Santa Cruz. En Santa Cruz se da una resolución, termina con una resolución diciendo que no existió delito y se archiva. Después, a pedido de Macri, con Iguacel, violando el principio que en latín te dice no bis in idem, que no se puede juzgar a una persona por dos veces por el mismo hecho, la abren igual y sin pericias, cometiendo infinidad de cosas, no terminan probando cómo una presidenta que no maneja fondos y que lo que hizo fue mandar el presupuesto. El presidente manda el presupuesto al Congreso, el Congreso lo aprueba, sale una partida para Santa Cruz, esa partida la distribuye el jefe de gabinete, no el presidente, que va al gobernador, y ahí empieza todo un proceso que lo maneja el gobernador y las autoridades de Santa Cruz, que no tiene conexión con ningún hecho. Esa es una. Después se han agregado pruebas después de que se acaba el periodo de prueba y junto con la acusación aparece una prueba de la que uno no pudo defenderse. Después está la denegatoria de ni siquiera los genocidas. No le abrieron el recurso para tratarlo ampliamente. Cuando se hizo el juicio del 85 y casi todos los juicios de los genocidas, la Corte los abre porque son cuestiones institucionales y nadie puede negar que Cristina tiene un estatus distinto. Cristina es una persona que está obligada por ley a tener custodia, que tiene una pensión especial, que son todas cuestiones que están previstas para los expresidentes, que sea como las tuvo Menem, como las tiene Fernández, como las tiene Macri, y esas son personas. A ver, la Constitución habla de la igualdad, porque hoy hay muchos en algunos de los odiadores que están pidiendo que la manden a la cárcel, así, y quejándose de que va a estar en la casa, qué sé yo. La Constitución, para empezar, dice que las cárceles son para seguridad y no para castigo. Las cárceles no son para torturar a nadie. Que nuestras cárceles sean un desastre es otra cosa. Pero además que no podría estar en una cárcel. Primero porque tiene obligación de tener custodia. No van a meter custodia en una cárcel. Y segundo, porque es un riesgo frente a una persona que la han querido matar hace muy poco tiempo. Entonces no la pueden arriesgar. Estas son y tiene más de 70 años, de 72 años, que también está previsto las facultades de los jueces para en casos que son distintos, no todos los casos son iguales. Una cosa es un delito de lesa humanidad, otra cosa es lo que se le imputa a ella, que no está probado, y le han negado alguna sentencia dando todos estos puntos porque no lo podían hacer. Es el lugar donde se aloja esa persona para cumplir la pena, pero la pena nunca es su castigo. Y las cárceles deben ser sanas y limpias, además, ¿no? Eso no se cumple con nadie. Pero la proscripción es el hecho de que no la dejan ser candidata, pero además esta cosa fue avanzando a medida de cada elección, donde
donde no quiso ser candidato una vez porque dijo, yo no quiero que estén diciendo la procesada, que después la condenaron, antes también de una elección. Después, bueno, y ahora a 15 días de la inscripción, 15 a 20 días, creo que será a mediados de julio, de la inscripción como candidata, sale la sentencia, una sentencia que la Corte la estudia, entre comillas, durante 47 días, cuando hay causas que tardan 20 años, 16 años, qué sé yo, a veces las usan las causas la Corte y ahí están los tiempos, ¿no? La Corte tenía una tradición de no interferir con la política en el año electoral, ¿no? Siempre se cuidó mucho eso. Pero la Corte tiene sus manejos, por ejemplo el caso Blaquier del ingeniero Ledesma. Directamente la causa la tuvieron en un cajón hasta que se murió, y ahí consagraron la impunidad biológica. Los soldados de Malvinas que fueron torturados en Malvinas, que hicieron una denuncia, están esperando desde el 82, están esperando una resolución de la Corte que defina que también ellos son víctimas de delitos de lesa humanidad. Varios de ellos se murieron ya, varios de los denunciantes se murieron. Esperando justicia. Entonces, los iguales son iguales, no hay ninguna violación del principio de igualdad. Los iguales son iguales entre sus iguales. La gente no nace igual, no todos somos iguales. Hay que tratar de no hacer diferencias entre pobres y ricos, blancos y hay blancos y marrones, o marrones y negritos, sin discriminaciones, sin motivos de religión, pero bueno, hay entre las personas hay diferencias entre los iguales. Los jueces tratan de eliminar las diferencias odiosas. Es odiosa cuando se privilegia a una persona por el solo hecho de ser rica o por el solo hecho de hacer política. El problema es que a Cristina la quieren. Claro. Y en definitiva también sale sancionada una parte de la población que es los que quieren votarla. Eso es la proscripción. Doctor, que afecta también a terceros, ¿no? Le hago una consulta más de aspecto técnico, si usted quiere. Descripto así como está la situación, lo que usted decía al principio sobre el fallo concreto de esta versión que tenemos de Corte Suprema, ¿cuáles son los caminos jurídicos en el plano internacional que le quedarían a la defensa de la expresidenta? Tiene el camino de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, incluso la de la Haya, que es la Corte Internacional Penal. Lo que ocurre es que son decisiones que se toman con años, son muy largos los plazos. Lo que puede llegar a pasar acá es que, y yo supongo que va a pasar en cualquier momento, es que pase como el 2x1, ¿no? Que la gente persista de estar en la calle y esto haga que vayan para atrás. Te recuerdan que en el 2x1 salió el pueblo a la calle y salía cada vez más gente, era una ley para cortar las penas a los genocidas, y la Corte fue tal el escándalo, y la Corte y el Congreso tuvo que sacar una ley especial, y la Corte tuvo que... ¿Y acá cómo sería ir para atrás? Ya con la confirmación de la condena... Se la podría indultar, se la podría... yo creo que se debería indultar. Yo hace 4 años, cuando gobernaba Alberto, muchos me criticaron porque yo decía que debían indultarla, de que el propio Alberto Fernández reconocía que todo el proceso ese era un mamarracho, que no había ni una sola prueba, y había muchas violaciones de orden constitucional. De hecho, Alberto Fernández le planteaban la que debía impulsar un indulto a Milagro Sala, por ejemplo, ¿no? Yo le planteaba lo de Cristina, de Milagro Sala y demás. Porque muchos presidentes, Perón, por ejemplo, lo indultó a Balbín, sin tener sentencia firme siquiera, y Balbín se quería quedar preso porque venían las elecciones, y sabía que estando preso iba a sacar más votos
que estando en libertad. Hubo que sacarlo casi a empujones de la cárcel de Olmos. Y así Irigoyen también indultó. En fin, el indulto es una cuestión de naturaleza política. Y en estas condiciones, donde ni siquiera se niega una sentencia, y bueno, en los reclamos internacionales, ¿no? La Argentina va a terminar sancionada por un fallo que no tiene fundamentos. No se puede analizar en 13, 14 carillas las 3 toneladas que decía Luciani, o horas y horas de alegatos de cada uno de los defensores, pues son varios los condenados. Y además exigirle a los defensores que lo hagan en 20 carillas. Es decir, hay una serie de barbaridades que son violaciones a la Constitución, que son tan evidentes que la presión internacional que sabe que queda muy a la vista, ¿no? Que a 15 días de las inscripciones para ser candidata en la tercera sección electoral de una provincia, aparezca este fallo que no tiene fundamentos y que está en la Corte hace 43 días. Doctor, y mirando la Corte, porque usted cuando estuvo acá en Posadas hace poco más de 2 años, en febrero del 22 creo que fue, era parte de como una agenda que ponía en discusión justamente el Poder Judicial, claro. Y las críticas ya en ese momento eran muy contundentes a la Corte Suprema de Justicia. La Corte es un mamarracho. La verdad que estos tres mamarrachos ahí no eran 4, no ¿sabes? Se puede llamar jueces, en ese momento eran jueces, 4. Sí. Pero 4 que siguen las órdenes del otro. Usted tiene que conectar que hace más o menos 2 meses a Cristina le prohibieron la entrada a Estados Unidos. Y no sabemos todavía por qué. En ese momento no tenía ninguna condena. Este es un sector que viene presionando con la Cámara de Comercio AmCham, que es la Cámara de Comercio que estuvo pidiendo estas restricciones. Manieto, Roca, bueno, el poder económico. Esta es la historia del Poder Judicial. El Poder Judicial, con Del Carril, uno de los primeros presidentes de la Corte, era el que le daba instrucciones a Lavalle, era un hombre de Rivadavia, ¿no? Rivadavia fue otro gran endeudador parecido a Caputo. Y le daba instrucciones. El cortesano Del Carril, que después fue cortesano, a Lavalle sobre cómo tenía que hacer para justificar el fusilamiento de Dorrego. Esta es la corte que tuvimos. La corte del 30, que fue la que legalizó los golpes de Estado, aplicando una cosa que se llamaba la doctrina de la revolución triunfante. Es que si uno daba un golpe de Estado en vez de ir preso, condecoraban, ¿no? Y así vinieron las grandes atrocidades, y la Corte nunca quiso que se juzgaran los bombardeos a las plazas de Mayo. Bueno, estas son las barbaridades que venimos viendo en un Poder Judicial. Uno va a la cárcel, por ejemplo, y no hay personas rubias, son todos morochitos. Y pobres. La Corte hoy, el Poder Judicial es un sistema de control social dirigido a determinado sector de la sociedad. Los que tienen poder no van a la cárcel. El poder del dinero, ¿no? Y bueno, ese es el Poder Judicial, que actúa políticamente. Ahora ya no necesitan dar un golpe de Estado con bayonetas, dar un golpe de Estado con los jueces, que han sido debidamente entrenados en Estados Unidos cuando vino, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, el embajador, que era un ex juez y un ex marín, que dijo públicamente que venía a reestructurar el Poder Judicial, y ahí fue como se armó todo con Macri y el lawfare, y viajaban los jueces a aprender supuestamente la oralidad. Bueno, y ahí fue creciendo todo este grupo de granujas que están ahí en Comodoro Pi, y que le han llevado un desprestigio al Poder Judicial que es intolerable, ¿no? Después la cobardía de los jueces, pues se ha perseguido a algunos jueces,
y poner lo que han hecho. Fíjense, por ejemplo, Bruglia y Bertucci, dos jueces estratégicos, porque están en la Cámara Federal de la Capital Federal. La Corte dijo, en 2 meses lo resolvió. Hay algunos casos que resuelven en 20 años y otros en 2 meses. Para resolverles un problemita laboral a 2 jueces. Dijeron que no deberían estar ahí y todavía siguen ahí. ¿Por qué? Porque la Corte también se apropió del Consejo de la Magistratura, que funciona sin ley, o con una ley que está derogada, que la Corte no tiene la autoridad para ponerla en vigencia. Eso es una competencia del Congreso. Bueno, este es el Poder Judicial que tenemos. Doctor, por último... Que maltrata al trabajador, que quiere sacar el derecho a la huelga, que no hace nada frente a los ataques a los jubilados, no resuelve las causas de los jubilados, y encima les pegan, y les dejan que les peguen todos los miércoles en el Congreso, que no defiende la salud, y eso es un mandato constitucional, por el contrario la destruye. Bueno, esa es la Corte que está tolerando. Fíjese, el decreto que casi cambia la Constitución y que la cambiaron de necesidad y urgencia, que es el decreto 70 del 23, año 23, este decreto enorme que cambia toda es prácticamente una reforma constitucional. Es un decreto de necesidad y urgencia. La misma Corte nos está dando la razón, después de 2 años, de que no es de urgencia, porque si fuera de urgencia sería lo que primero hubieran tratado. Y lo tienen ahí para que siga vigente un decreto que es inconstitucional, porque los jueces anteriores dijeron que todos quieren constitucional. Bueno, esta es el desprestigio de estos 3 señores que reciben órdenes de otras. Son 3 personas que no tienen ningún prestigio, que han perdido la vergüenza además y son indignos de estar en la cabeza del Poder Judicial. Doctor, queremos agradecerle este tiempito aquí en la radio de la universidad y seguramente vamos a seguir molestándolo porque, bueno, este es un tema que me parece que tiene que estar en la agenda para que también los y las ciudadanas nos apropiemos de esta discusión. Sí, no, que tengamos una vez por todas justicia, una administración de justicia que le sirva a todos. Claro. Aquel que le echan mal de un trabajo, aquel que le roban y que sea para todos, que todos seamos realmente iguales y que se protejan los derechos. Para eso están los jueces, no para hacer daño, está para solucionar los problemas de los ciudadanos, no para no dejarlos votar, no para hacer hambrearlos, no para... Y bueno, están como servidores públicos para garantizar la justicia y la paz social, y hacen todo lo contrario. Y gracias, me encanta Misiones, ojalá pueda ir pronto. Muchas gracias. Hasta luego, Hasta doctor. Luego. El doctor Juan Ramos Padilla. Sí. Un día vamos a contar un poco la historia de este juez que tiene sobre su espalda una historia muy súper rica, interesante. Muy interesante y de mucha valentía. Sí. Porque bueno, es sencillo a veces para muchos de nosotros hablar cuando se puede o hacer cuando se puede. Y además, esto que él decía, que en algún momento también estaría bueno ahondar en esto, él hablaba de la cobardía de muchos jueces. Fuimos como naturalizando durante mucho tiempo que desaparezcan del escenario público algunas instituciones y algunos referentes que podrían poner algún tipo de claridad también, ¿no? ¿Dónde están los colegios de abogados? Los colegios que en algún momento tenían otro nivel de incidencia, de participación, de discusión. Bueno, ¿dónde están los otros actores, no solamente el Poder Judicial, para extenderlo también, para marcar? Nadie está discutiendo siquiera el expediente judicial, sino lo que estamos es describiendo cómo primero se armó una causa, como lo plantea el doctor Ramos Padilla, y cómo intervino en este caso la máxima expresión de nuestro Poder Judicial, que es la Corte, con un tiempo electoral conmovedor, hay que decirlo, y jugó sus cartas en este escenario. Así que bueno, ahí conversábamos con
con el doctor Ramos Padilla, que estuvo dando una charla acá en febrero del 2022 en el anfiteatro